Como dice Alejandro, vamos a terminar la conferencia hablando de ERCAP, una de las principales posiciones de nuestro fondo, y que se dedica básicamente al leasing de aviones. Es el líder global en comprar aviones a los principales fabricantes para alquilárselo a las aerolíneas. Nos parece interesante actualizar esta tesis de inversión porque este negocio ha vivido los últimos 2 años pues posiblemente los 2 eventos más improbables que puede padecer este tipo de negocios, lo que podemos llamar 2 cisnes negros usando la terminología de Nassim Taleb. Pese a ello, pensamos que estamos en uno de los mejores momentos para invertir en esta compañía, como veremos después, gracias a ir de la mano de posiblemente el mejor equipo directivo que tenemos en cartera gestionando el capital. Si a esto unimos que la compañía pues, cotiza a una valoración muy atractiva, se entiende que la tengamos con un peso pues, de alrededor del 5,5% en nuestro fondo. Para entender la tesis de inversión actual y por qué somos tan optimistas con ERCAP, es interesante repasar rápidamente lo que sucedió con esta compañía de 2011 a 2019. Este es un negocio que genera en promedio una rentabilidad sobre fondos propios, sobre su valor en libros, de alrededor del 12%. Es capaz de componer su valor en libros en un 12% anualizado. Sin embargo, como vemos en ese gráfico, ha sido capaz de componerlo a un 20% anual desde el año 2011, pasando el valor en libros por acción de $16 a $72 en 2019. ¿Cómo fueron capaces de hacer esto? Pues básicamente de 2 maneras, y las 2 maneras a través de la gestión de capital. Ya Alejandro hablaba de la importancia de este factor en las inversiones. Por un lado, ERCAP ha hecho históricamente adquisiciones transformacionales que han cambiado radicalmente el perfil de la compañía. Así, en 2014, ERCAP se hizo con International Lease Finance Corporation, ILFC, uno de los principales jugadores de Estados Unidos, y que le permitió pasar de una flota de aviones de 300 a 1.300 tras la compra, y además pagando un múltiplo súper atractivo, un descuento del 15% sobre el valor de la flota de esta compañía, lo que generó muchísimo valor. Además, también dándole acceso a una cartera de pedidos muy interesante, de aviones nuevos, mucho más eficientes en términos de ahorro de combustible. La segunda manera en la que ha generado mucho valor históricamente esta compañía es con la recompra de acciones. Al final del año 2011 al año 2013, ERCAP recompró 1/4 de las acciones en circulación de la compañía, que se dice rápido. Y siempre, además, haciendo esta recompra cuando la compañía cotiza con descuento sobre su valor en libros. Ya vimos el ejemplo de Naspers, cómo eso genera mucho valor. Tras la compra de ILFC de 2014 a 2019, la recompra ascendió al 40% de las acciones en circulación y además haciéndolo de manera muy interesante, generando mucho valor para los accionistas porque básicamente financiaron la recompra vendiendo aviones que no le interesaban de ILFC, de la compañía que habían comprado. Esos aviones lo vendían en el mercado secundario, siempre con prima sobre cómo los contabilizaban en balance, es decir, si este es tu valor en libros, ellos vendían los aviones aquí, para recomprar acciones por debajo del valor en libros. Compraban sus propios aviones con descuento y vendían con prima aquellos de los que se desprendían. Y eso explica esa compra del ILFC y esta recompra, esa gran creación de valor de 2011 a 2019. Sin embargo, ha sucedido una especie de tormenta perfecta en este negocio. En el año 2020, como sabemos, pues llegó la pandemia del coronavirus y claro, en una época en la que había confinamientos, los aviones de las aerolíneas no podían volar. Si las aerolíneas que son tus clientes no ingresan dinero, no pueden pagarte tus alquileres. Eso al final hacía que ERCAP tuviera retrasos en los cobros, que tuviera que reestructurar los contratos o incluso vio como algunos de sus clientes pues directamente quebraban. Eso alimentó obviamente incertidumbre, miedo al riesgo financiero, riesgo de balance de esta compañía, que al final es también un negocio financiero con cierta palanca, y podemos ver en el gráfico cómo la cotización en muy poco tiempo se desplomó de cerca de $60 por acción a poco más de 10. Entonces el miedo era muy claro. Sin embargo, la compañía tenía un balance mucho más sólido que el que había tenido años anteriores, reestructuró muy bien los contratos con las aerolíneas y supo capear perfectamente el temporal. Un año después solo, cuando empieza a reabrirse la economía, la cotización se recupera hasta alcanzar máximos históricos, solo un año después, ¿no? Sin embargo, la alegría pues, ha durado poco. Este 2022, como sabemos, Rusia invade Ucrania, se le imponen sanciones económicas y a este sector le afecta porque se les prohíbe tener relaciones comerciales con las aerolíneas de este país, de Rusia. No puedes tener relaciones comerciales y la respuesta de Rusia es no te devuelvo los aviones, te expropio los aviones. Con lo cual ERCAP
ha perdido, en términos de valor, el 5% de su flota, que con el efecto del apalancamiento ha impactado de manera muy importante a su valor en libros. ¿Cómo de importante ha sido el impacto de la pandemia o de Rusia, por ejemplo? Pues es interesante ver el gráfico de la derecha y, en concreto, la línea de abajo. Hemos visto antes cómo el valor en libros por acción de la compañía en 2019 era de $72. El reportado en la actualidad es de $61, con lo cual ha tenido un impacto relevante. Por un lado, en 2020, el efecto de la pandemia, la depreciación que realizaron del valor de los activos por la pandemia, impactó más o menos en $7,5 en el valor en libros de la compañía. Si saltamos a 2022, al impacto de Rusia, ese 5% de flota ha impactado en un 11,5 dólares adicionales en el valor en libros, y esto explica el grueso de la caída. Sin embargo, hay otro factor muy relevante y meramente contable, que es la adquisición que hicieron en 2021, de la que hablaremos ahora, otra adquisición transformacional de GECAS, la compañía de leasing de aviones de General Electric. ¿Por qué ha impactado contablemente esta compra? Porque AerCap la ha realizado nuevamente con descuento, lo cual está fenomenal, pero la contabiliza a precio de adquisición, no por el valor contable de esa flota, y eso tiene un impacto negativo, contable, no real, de casi $14 por acción. Todo esto explica esa mala evolución teórica del valor en libros. Sin embargo, nosotros pensamos que el impacto de la compra de GECAS no tiene ningún sentido, porque es un impacto contable, no es un impacto real. Si sumamos eso de vuelta, el valor en libros es de $75, ya por encima de los 72 de 2019. Nos queda el último número, esos $86 en los que ponemos GECAS más Rusia. ¿Qué sucede? Que las compañías de leasing de aviones han iniciado medidas legales con las reaseguradoras, que al final les cubren los riesgos de pérdidas de aviones, entre ellos por motivos de guerra, y están reclamando el total del valor de la flota que han perdido. No sabemos si van a recuperar algo o no, ni cuándo va a producirse esto, tardará años en saberse, pero es bueno o es importante saber que si sumamos el 100% de ese valor, pues el valor teórico en libros de esta compañía sería de $86, que ya compara muy favorablemente con los 72 de 2019. ¿Cómo de importante es la compra que han realizado en 2021 de GECAS? Pues es una compra muy semejante a la de ILFC de 2014, en el sentido de que transforma de nuevo el perfil de AerCap. AerCap y GECAS eran compañías de tamaño muy similar, 1.000 aviones de flota cada uno, fusionándose, pues ahora tienen 2.000 aviones. Este tamaño, para que nos hagamos una idea, hace que tengan 4 veces más aviones que el segundo jugador de la industria, que Avolon. Esto te da muchísimas ventajas en términos de escala a la hora de negociar la compra de aviones a los principales fabricantes. Comentaba antes Alejandro el caso de ALD, yo creo que el caso de AerCap es todavía más exagerado por el perfil de negocio y los importes que hay que desembolsar. De nuevo, han pagado descuento sobre la flota, un 10% de descuento, con lo cual pensamos que eventualmente va a generar mucho valor para los accionistas. ¿Pero por qué somos especialmente optimistas? ¿Por esta compra de GECAS? No. Por la situación actual financiera de AerCap y lo que puede desencadenar. La compañía ha dicho en varias ocasiones que el endeudamiento máximo que quiere mantener es de alrededor de 2,7 veces en términos de deuda sobre fondos propios. Hoy más o menos estamos en ese nivel. Solo por la marcha del negocio ese endeudamiento va a ir cayendo. Y claro, en las conferencias de resultados pues ya los analistas están preguntando qué vas a hacer con el exceso de dinero que vas a generar. ¿Y qué van a hacer? Pues no lo dicen tan explícitamente, pero todo da a entender que van a iniciar otra vez un programa más o menos agresivo de recompra de acciones, o así lo vemos nosotros. Si no se produce la recompra, este negocio debería componer el valor en libros más o menos en un 13,5%. Asumimos por encima del 12% histórico por ese efecto contable que comentábamos de GECAS que se corregirá vía beneficios. Si hay recompra de acciones, los próximos 3 años, y siempre manteniendo ese endeudamiento máximo de 2,7 veces, esta compañía será capaz de componer el valor en libros en un 30% anual. Una creación de valor espectacular y que nos hace ser muy optimistas y que explica el peso que tenemos en la compañía. ¿Qué estamos asumiendo al final para AerCap y con nuestra tesis de inversión? Pues bueno, un crecimiento de las inversiones de 2.000 millones anuales, neto de venta de aviones, el ROE que decíamos del 13,5, ese límite de endeudamiento casado con la recompra de acciones, y en Rusia no estimamos que recuperen el 100%, pero pensamos que razonablemente podrían recuperar en algún momento el 50%. Con todo, dentro de 3 años, esta compañía, si nada cambia, cotizará por debajo de 0,4 veces su valor en libros, cuando razonablemente debería cotizar al triple de este valor. Y por eso la tenemos como una de las principales posiciones de nuestro fondo.